para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Estamos en esta serie que estamos predicando todos los fines de mes en el culto familiar, viendo a Jesús en todos los libros de la Biblia. El mes pasado estuvimos viendo en Génesis, y ahora vamos a ver acá a Jesús en Éxodo. Recuerden, mi hermano, que todos los libros desde Génesis hasta el Apocalipsis apuntan a Cristo. Así que el tema del mensaje de esta mañana, un encuentro con la santidad de Dios. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer nada más los versículos del 1 al 5. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Yo, Señor, reconozco que no estoy calificado para hacer esta labor. Por eso, Señor, yo te suplico que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. También reconozco que no soy digno de hacer esta labor, porque tú eres 3 veces santo y yo soy pecador. Por eso te ruego, Señor, que me perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También oro por los hermanos acá reunidos y amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales, para que tú obres en sus corazones, que les des un corazón dispuesto, una mente receptiva, para que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Moisés fue el hombre que Dios escogió para libertar a su pueblo del cautiverio, para guiarlos a través del desierto a la tierra prometida. Moisés también es reconocido como el mediador del antiguo pacto, y también se conoce como el dador de la ley. Dios bendijo a su pueblo cuando entró a Egipto. Lo bendijo multiplicándolo, protegiéndolo. Pero Moisés nació en un periodo muy difícil, porque cuando estaban en Egipto el pueblo comenzó a multiplicarse, Dios les dio crecimiento y de repente los egipcios tienen miedo de ese crecimiento y ordenan la muerte de todos los hijos varones nacidos de las mujeres hebreas. Dice Éxodo capítulo 1 versículo 22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. En ese tiempo es que nació Moisés. Luego llegamos al capítulo 2 y vemos que la madre de Moisés, para preservar la vida de su hijo, lo coloca en una canasta y lo pone en el río Nilo, y la canasta es encontrada por la hija de Faraón. Y ella lo adoptó como hijo y fue educado en el palacio de Faraón.
Mire, Dios guardó la vida de Moisés, le dio como una inmunidad a ese tiempo y lo guardó en el palacio, criado como un príncipe con la hija de Faraón. Pero en su edad adulta él comenzó a identificarse con su pueblo. Entonces, en una ocasión presenció como un egipcio estaba golpeando a un hebreo y Moisés intervino y mató al egipcio. En otro incidente, intervino en el pleito de 2 hebreos. Y Moisés pensó que el acto que él había hecho nadie lo había visto. Pensó que iba a quedar en oculto, pero cuando interviene en el pleito de esos 2 hebreos, le dice, ¿por qué estás golpeando a tu hermano? ¿Por qué le haces eso? Y el otro le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por mediador? Le estoy parafraseando la historia, ¿verdad? Y ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y huyó al desierto. Cuando llega a Madián, le ayuda a las hijas de Jetro a sacar agua de un pozo. Jetro también en el texto es llamado Reuel. Y las defiende de unos bandidos. Y en agradecimiento Jetro le dio a su hija Séfora por mujer. En este relato de Éxodo, hermano, podemos ver cómo Moisés pasa de ser un hombre privilegiado a estar allá en el desierto sin nada. De ser un príncipe en el palacio de Faraón a ser un pastor de las ovejas de su suegro. Porque las ovejas, dice el texto, no eran de él, eran del suegro. Y aquí vemos algo, hermano, muy importante. Y es que Dios no mide a las personas como las medimos nosotros. Quizás nosotros vemos una persona que está bien educado, que tiene una posición social, que tiene poder, que es reconocido. Entonces nosotros creemos que esa persona es la más idónea, que es la más calificada. Y en esa situación que estaba Moisés, él estaba calificado. Pero Dios no mira lo que nosotros vemos. Cuando Moisés mata al egipcio por golpear al esclavo tenía 40 años. Y miren lo que dice Esteban en el libro de los Hechos, hablando de Moisés, en el capítulo 7, versículo del 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Pero mire esto, verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en palabra y obra. Moisés había sido educado en la mejor universidad. Si lo trajéramos a este tiempo, quizá podríamos decir, Moisés fue graduado de Harvard. Era calificado, era el hombre idóneo. Cualquiera podría decir, este es el hombre ideal, este es el hombre idóneo. Él es el indicado para libertar al pueblo. Y él mismo creía de esa manera. Él mismo pensaba que él era el más idóneo para libertar al pueblo de Egipto. Lo dicen en el versículo, si usted va más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 25, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En ese momento Moisés dice, yo soy el idóneo, yo soy el hombre exacto que puede libertar a este pueblo. ¿Quién más? Me imagino yo, Moisés pensando, ¿quién más? ¿Otro que esté calificado igual que yo? Yo tengo poder político, yo tengo poder militar, yo tengo el conocimiento, yo tengo poder en palabras. Quizás eso pasó.
en ese momento por la mente de Moisés. Hermano, uno de los problemas con los que nosotros debemos de bregar es con el orgullo. El poder, hermanos, el poder, la posición, las riquezas pueden destruir la vida de un hombre o de una mujer. Porque puede llegar a pensar que tiene el control de todo, puede llegar a pensar que él maneja la situación, que él maneja las circunstancias, que él es autosuficiente, que no necesita de nadie ni de nada para poder hacer las cosas. Nos puede llevar a pensar que somos indispensables. Nos puede llegar a pensar que Dios necesita de nosotros. Cuando en realidad, hermano, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no lo necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Dios puede hacer su obra mucho mejor sin usted y sin mí. Porque no se trata del hombre, se trata de Dios. Entonces ahora Moisés está tan preparado, pero Dios le dice: ok, Moisés, ¿quieres servirme? Entonces te voy a preparar, pero ahora te voy a mandar a una universidad diferente. Vas a ir a la universidad del desierto. Y lo manda otros 40 años al desierto. Pasó de ser reconocido, pasó de ser poderoso en palabra, a ser un hombre que vivía totalmente en el anonimato, un perfecto desconocido. Moisés, cuando cuando ya llegamos a este capítulo 3 y en este encuentro, ya Moisés, ya Dios ya lo había preparado. Ya ahora Moisés ya no es el que piensa, yo soy el idóneo para hacer la labor de libertar al pueblo. Y ahora Moisés está pensando, ¿y yo quién soy para hacer esa labor? Yo no soy nadie, ¿cómo puedo hacer eso yo? Entonces Dios dice, ahora es cuando estás listo para ser usado. Hermano, cuando nosotros reconocemos que no somos nada, cuando nosotros reconocemos que somos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, es entonces cuando estamos listos. Pero cuando creemos que podemos hacerlo todo, cuando creemos que soy yo el que las puedo todas, no. Entonces el Señor dice, todavía te falta otros días más en el desierto. Ahora es cuando Moisés está listo para ser usado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios hace todas las cosas de tal manera que toda la gloria es para Él. Después de 4 décadas en el desierto, Dios se encuentra con Moisés junto a la zarza ardiente. Ahora Moisés es un hombre común y corriente, en una zona olvidada. Para este tiempo ya tenía 80 años, estaba más débil. Ahora ya no era poderoso en palabra, ni siquiera podía hablar bien, porque en Éxodo capítulo 4, versículo 10, él mismo dice, yo soy tardo para hablar, yo soy torpe de lengua. La Nueva Versión Internacional dice, me cuesta mucho trabajo hablar. Quizás era tartamudo ya o había olvidado muchas palabras, no lo sé. Pero dice que era tardo para hablar. Recuerde una cosa, hermano, si usted está en un lugar donde no habla con nadie, las palabras se le van olvidando. Si usted no practica, se le van olvidando. Pierde algunas palabras. Eso me pasa a mí con el español. El problema es que no aprendo ni inglés ni español, me voy a quedar mudo. Se olvidan algunas palabras. Usted se fija aquí, y eso no es cuestión, usted se fija aquí, personas que por tiempo vivieron en El Salvador, pero de repente quizás en el entorno que están, practican mucho, solo hablan inglés y de repente, ¿cómo es que dice tal cosa? ¿Cómo es esto? Y entonces ya uno, sí, eso se me había olvidado. Pero quizás es una realidad, se olvidan las palabras.
Y son de allá de San Miguel, dice. Y allá nos están viendo los hermanos en San Miguel también. Un saludo para ellos. Mi hermano, es a través de los desiertos, es a través de la aflicción que Dios pule nuestro carácter para podernos usar. Es a través de las aflicciones que podemos reconocer que nosotros no somos autosuficientes, sino que nosotros dependemos de Dios y que solo Dios está en control de todo. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que no somos capaces, Dios dice, es el momento, estás listo para ser usado. Dios utiliza vasijas de barro. Y nos preguntamos, como dijo Moisés, ¿quién soy yo para que me uses? ¿Quién soy yo para poderte servir? Porque reconocemos, hermano, nuestra debilidad. Y el apóstol Pablo dijo que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano, si Dios le ha dado dones, si Dios le ha dado talentos para que usted se desarrolle en su vida cotidiana y le ha dado la gracia para que usted desarrolle el trabajo que usted hace, si usted tiene dones para ponerlos al servicio del Señor en la iglesia, recuerde en todo momento darle la gloria a Él. Porque Él es el que da las capacidades. Hay que tener cuidado, hermano, de no llegar a pensar que se trata de nosotros, que se trata de que nosotros somos capaces, que se trata de que nosotros somos los más calificados. No, no se trata de nosotros. Todo es por gracia y por misericordia. Dios nos usa por su gracia y por su misericordia. Antes de ir a nuestro texto, me gustaría que viéramos cómo Moisés es tipología de Jesús rápidamente. Y Dios usó a Moisés para ser libertador de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero este éxodo apuntaba a una redención mayor. Jesús, con un mayor poder, nos sacó a los escogidos de Dios de la esclavitud espiritual y de la esclavitud del pecado. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Dice Éxodo 34, 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y Jesús es el mediador del nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora sí, vamos a nuestro texto base. Quisiera que vayamos estudiando este relato bíblico, el relato de esta historia, y a la misma vez vayamos haciendo algunas aplicaciones para nuestra vida. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. No pierda de vista lo que ya le he dicho. Los primeros 40 años de Moisés, él vivió como un príncipe, vivió con todas las comodidades. Pero ahora, Dios a través del desierto lo ha preparado para que sea su siervo. Y la Biblia nos muestra en Números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Puede notar usted, mi hermano, el cambio de aquel Moisés impulsivo que mató al egipcio y ahora lo que vemos en Números, que dice que Moisés era muy manso, era muy humilde, más que todos los hombres
sobre la tierra. Es decir, no había ninguno que fuera como Moisés. Un cambio total. Y eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestras vidas. Un cambio total. Dios nos cambia, nos transforma, de manera que ya no somos lo que éramos antes. Si usted antes era enojado, ahora es contento. Si usted antes era orgulloso, ahora ya no. Si a usted antes le costaba perdonar, ahora tiene un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque ese es el cambio que Dios hace en nuestra vida, un cambio radical, nos transforma totalmente. Moisés ya no es el impulsivo, ahora es manso. Dios lo había transformado totalmente. Somos transformados, hermano. Volviendo al versículo 1, durante 40 años Moisés trabajó como pastor de ovejas de su suegro. El texto deja claro. Y no dice que Moisés ocasionalmente, porque Jetro se había enfermado, le hizo el favor de llevarle la oveja. No, esa era la labor de Moisés. Moisés estaba obedeciendo a su suegro. Y aquí encontramos otra enseñanza. Mi hermano, para poder liderar hay que aprender a obedecer. Para aprender a ser un líder hay que aprender a obedecer primero. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a Moisés. Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mira, el texto no dice que era un ángel. El texto dice claramente que era el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo. Cuando habla de el ángel de Jehová, en las apariciones en el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Eran algunos le llaman cristofanía, pero era una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado. Ese es el ángel de Jehová, porque recuerde lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo se hizo visible en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a través de estas teofanías, y en el Nuevo Testamento dice Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cito nuevamente el versículo 2 de Éxodo, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Lo primero que Moisés tenía que entender, hermano, a través de esto, era la autosuficiencia de Dios, la autoexistencia de Dios. Y no solo Moisés, sino nosotros también. Porque él no necesitaba de nada ni de nadie, y se lo muestra a través de la zarza. Porque para que haya fuego se necesita un combustible que prende ese fuego. Si usted tiene fuego aquí en su casa, necesita el gas. Si quiere hacerlo afuera, necesita la leña. La leña es el combustible o el gas es el combustible. Pero en esta ocasión, el fuego estaba, pero la zarza no se consumía. No, porque ese fuego no necesitaba de nada para poder arder, porque era la presencia misma de Dios. Así que esto nos muestra la autosuficiencia de Dios. Dios no necesita del hombre para llevar a cabo sus planes. Pero quizás para Moisés era como normal quizás ver algunas zarzas que ardían en el desierto, porque recuerde que el calor, la fricción hacía que esas zarzas se encendieran. Pero lo raro aquí
era que la zarza no se quemaba. Yo no sé si usted ha visto eso que tiran en verano aquí, ese árbol como cortado, creo. Mosh creo que se llama, no estoy 100% seguro, pero creo que así se llama, lo que ponen en los jardines. Ok, entonces eso, una vez estábamos en una plaza ahí en Riviera y todo eso, y había mucho calor en verano y de repente eso comenzó a agarrar fuego, solo, el mismo calor. Y ahora imagínese usted, en el desierto, era normal que eso sucediera. Pero esta zarza tenía algo diferente. No se consumía y Dios estaba ahí. Así que dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Lo primero que podemos ver en este versículo 4, mi amado hermano, es que Dios conocía a Moisés por su nombre. Quizás Moisés podía haber pensado, estoy en este lugar olvidado. ¿Quién podría conocerme? Paso desapercibido. Pero Dios lo conocía por su nombre. Quizás alguna vez ha pasado por su mente pensar, a nadie le importo, estoy solo en este país, nadie se fija en mí. Quizás usted pueda decir, hasta en la iglesia yo paso desapercibido. Pero ¿sabe qué? Dios lo conoce y lo conoce por su nombre. Y no solo eso, hermano, piensa en esto. Dios lo conoce y lo amó desde antes de la fundación del mundo. Porque la palabra dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. ¿Cree usted, mi amado hermano, que no es un gran privilegio que tenemos? ¿Cree usted que eso no nos debería de motivar a nosotros para servir? Para hacer todo con alegría para el Señor. Porque fuimos escogidos por Dios para ser salvos, fuimos apartados para ser un pueblo santo. Y Moisés tenía que entender que Dios es santo. Y dice el versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dos cosas le pide Dios. Guarda tu distancia, Moisés, y muestra reverencia. No te acerques, quita el calzado de tus pies. Este era un lugar santo. Y no porque la tierra tuviera algo especial, no porque el lugar tuviera algo que lo hiciera diferente, no. Era santo porque en ese momento estaba la presencia de Dios. Quizás Moisés había pasado muchas veces por ese lugar. Pero en esa ocasión, lo que hacía especial ese lugar era la presencia misma de Dios. Porque todo lugar donde está la presencia de Dios es un lugar santo. Este templo, este recinto ahorita es un lugar santo. Porque aquí está la presencia de Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener reverencia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice el escritor a los hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues con confianza, vengamos con confianza al trono de la gracia. Ok, pero más adelante, en el versículo 12, dice el versículo 28 y 29 de Hebreos, dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, vengamos confiadamente, confiemos, acerquémonos al trono de la gracia, pero
Con reverencia. Con reverencia, porque nuestro Dios es santo. El pastor Arce Sproul, él escribe en uno de sus estudios, él dice, cuando llegas a la iglesia y abres la puerta y pones un pie adentro el día domingo, debes de tener reverencia, porque los pasos que estás dando los estás dando ya en un lugar santo. Porque aquí está la presencia de Dios. Cuando nos reunimos está la presencia de Dios. Entonces cuando el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, lo llama Moisés, muestra reverencia. Porque eso era, quitar el calzado de sus pies era reverencia. En el capítulo 6 de Isaías, vemos el llamado de Isaías. Isaías, en esa visión que él tiene, él mira a los serafines cantando, santo, 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 santo Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mire, los serafines daban reverencia a Dios. Este es el único atributo que se repite 3 veces, santo, santo, santo. Nada se puede comparar con Dios. Dios está aparte de todo. En el capítulo 40 de Isaías, porque el Señor le dice al pueblo, ¿con qué me van a comparar ustedes? ¿Con los ídolos hechos a mano? ¿Con qué me comparan? Nada se puede comparar a mí, le dice el Señor. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. Dios está separado de su creación. La idolatría, hermano, confiar en un ídolo, confiar en nosotros mismos, es como confiar en cisternas rotas. El Señor le muestra a Moisés y a nosotros que Él es autoexistente, que Él es autosuficiente y que es 3 veces santo, pero también, dice el versículo 6, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Con eso, cuando le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, le está recordando, yo soy el Dios del pacto. En los días de Moisés, quizás algunos pudieron pensar, durante 400 años esclavizados en Egipto, quizás pudieron pensar, ya Dios se olvidó de ese pacto, ya ese pacto ya no va a ser. Sin embargo, aunque el pueblo no entendía, Dios seguía obrando en ellos, los estaba multiplicando. Por eso Dios se revela con Moisés. Yo soy, Moisés, el Dios de las promesas. Yo soy el Dios que cumple las promesas. Yo soy ese Dios fiel. Yo soy el Dios del pacto. Mi hermano, muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Muchas veces pasamos nosotros por situaciones de enfermedad. Hijos rebeldes, escasez, problemas de toda índole. Y quizás podamos llegar a pensar, ya Dios se ha olvidado de mí. Ya Dios no escucha quizás mis oraciones. Pero a través de esta liberación, de este libro de Éxodo, Dios dice, recuérdate que soy fiel. Recuérdate que yo no he cambiado, que yo soy el mismo de ayer, de hoy y siempre. Lo único que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es confiar y esperar. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque en todo tiempo Dios es bueno. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ante la santidad de Dios, Moisés reconoce su pecado y él cubre su rostro porque tenía miedo. Dicen los versículos del 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mire, hermano, en este texto, en el versículo 7, vemos 3 verbos. He visto, he oído, he conocido. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, le dice el Señor. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Mi hermano, cuando pase por momentos de dificultad, el diablo va a querer meterle cosas en su cabeza. Ya Dios se olvidó de ti. No se acuerda. ¿Para qué oras? No te escucha. ¿Cuánto tiempo llevas orando y no responde? Mire este texto, hermano. Esto es maravilloso porque Dios ve su aflicción. Dios escucha su clamor. Y Dios conoce su angustia. Pero, y Él va a responder en el momento adecuado. El tiempo de Dios es perfecto. Dios siempre actúa en el tiempo perfecto y actúa para su gloria y actúa para beneficio nuestro. ¿Qué tiene que hacer? Mire lo que dice el Salmo 40, versículos 1 al 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Volviendo al texto, vemos Dios no solo ha visto, no solo ha oído, no solamente conoce la aflicción, sino que también ahora dice, yo lo voy a librar del yugo de los egipcios. Pero no solamente dice que los va a librar, no solamente dice, ok, yo les voy a quitar esa opresión, sino que también los va a bendecir, los va a llevar a una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. Hermano, Dios no solamente nos ayuda en nuestras dificultades, sino que también nos hace pasar la dificultad para bendecirnos, para prepararnos para esa bendición. Dios muestra su compasión, Dios muestra su cuidado por nosotros. El versículo 10 vemos que Moisés es comisionado como guía y libertador de Israel. El Señor dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Pero mire cómo responde Moisés. Él responde con una pregunta a la cual Dios no contesta. Versículo 11 y 12 vamos a leer. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12, y él respondió. Mire cómo le responde. No le responde la pregunta, no que le dice, ve porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto, al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dios no le da la respuesta a Moisés porque no importa quién es el hombre. Es como si Dios le estuviera diciendo, Moisés, no importa quién eres tú. Pareciera que no has comprendido todavía, Moisés. No importa quién tú eres. Lo importante es quién es el que está contigo. Mi hermano, no importa el estatus que nosotros podamos tener. No importa si usted es rico o es pobre. Si es alto o es bajito. Si es gordito o es flaquito como yo. No importa. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante es que Dios está con nosotros. Lo que hace valioso a un hombre o a una mujer es la presencia de Dios en su vida. Lo demás no importa. ¿Quién soy yo? La pregunta es incorrecta. ¿Quién es Dios?
Juan Calvino, en su libro La institución a la religión cristiana, dice: nunca sabremos quiénes somos hasta que sepamos quién es Dios. Usted no va a saber a realidad quién es usted mientras usted no sepa quién es Dios. Mire, volviendo al capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías tiene esta visión de Dios y lo mira alto, sublime, hasta este momento Isaías, él venía viendo los pecados en el pueblo, él venía diciendo que el pueblo, ay de ustedes esto, ay de ustedes otro, y señalando los pecados del pueblo. Pero cuando él tiene esta visión y ve a Dios, ve la gloria de Dios, ve la santidad de Dios, él puede reconocer su pecado y él puede decir: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey y yo soy un hombre de labios inmundos que habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, yo soy igual que el resto del pueblo. Pero ¿cómo lo reconoció Isaías? Simplemente lo reconoce porque ahora conoce a Dios, entonces ahora puede reconocer quién es Él. Hermano, si usted quiere saber quién es usted, usted tiene que poner sus ojos en Dios. Porque mientras usted se compare con el que tiene a la par, mientras usted se compare con el vecino, mientras usted se compare con el compañero de trabajo, mientras usted se compare con el indigente que ve en la calle, su ego cada vez se va a ir inflando más y más y más. Entonces usted va a decir: verdaderamente yo estoy en otro nivel, yo no estoy en el mismo nivel de él, yo soy diferente. Pero cuando usted pone sus ojos en Dios, usted va a poder reconocer su miseria. Y usted entonces va a poder decir: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, solo tú, Señor, eres grande. Pero necesitamos poner nuestros ojos en Dios y conocerlo. Porque mientras tanto no podremos, hermano. En el versículo 12... no solo dice: yo voy a estar contigo, sino que también le da una segunda promesa. Le garantiza el triunfo, le dice: serán liberados con un propósito, para servir, para adorar. Hermano, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos salvos por el sacrificio de Cristo para servirle, para adorarle. El Señor le dice: serán liberados para adorar. Versículos 13 al 14, y aquí vamos a ir terminando. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Quizás por la mente de Moisés pasó cuando era príncipe y tenía estatus: no me escucharon, mucho menos me van a escuchar ahora, que soy una persona anónima. Pero Dios ya tenía preparado el terreno. Y la credencial que Dios le da no es decirle: Moisés, vas a decir esto de ti, vas a hablar de ti. No, Moisés, vas a decir: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre de Dios, que tiene que ver con su autoexistencia, con su eternidad. Ese es el nombre que revela que Dios no tiene ningún igual. Hermano, termino. El ángel de Jehová descendió en aquella zarza y comisionó a Moisés para libertar al pueblo de Egipto. Cientos de años más tarde se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para libertarnos de la esclavitud del pecado. Hemos sido libertados, hermano, para adorarle, para servirle. Antes éramos esclavos, antes no podíamos. Ahora tiene libertad para poderlo adorar y para poderlo servir. Termino con Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.